Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios sólidos y profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que son parte de este canal. Queremos que se pongan cómodos, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz para apuntar esta información, porque esta información vale oro. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Señor, bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento que nos des conocimiento y sabiduría para poder exaltar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que está escrito y aceptar con humildad lo que está escrito, para que podamos nosotros detectar los engaños de Satanás y los engaños de los falsos maestros. Danos conocimiento y sabiduría. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, después de haber orado, queremos aprovechar esta ocasión para invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. De esta manera, este ministerio va a poder crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente, ya que en este canal se hacen estudios sólidos y profundos de la Biblia. Mis hermanos, en este momento queremos responderle al sacerdote Luis Toro, porque él desafía a los adventistas que le podamos comprobar con la Biblia que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, seguían guardando el sábado. Así que él desafía a los adventistas que si le respondemos con la Biblia sola, él se va a hacer adventista. Noten lo que dice. ¡Epa! Estoy dispuesto, reto a los adventistas del séptimo día, el que me encuentre una cita donde diga que los cristianos se reunían al culto el día sábado, dejo de ser cura y me meto adventista. Aprovechen esa ganga. Eso no existe. Así que, hermanos, vamos a responder al sacerdote católico Luis Toro usando solo la Biblia. Noten, hermanos, él ha prometido que si le respondemos, si le contestamos con la Biblia sola, de que los discípulos guardaban el sábado después de la resurrección de Cristo, él se va a hacer adventista. Noten, hermanos, esperamos de que las personas que vean este video, que siguen a esta persona, puedan conocer la verdad. Los adventistas vamos a responder. En esta ocasión voy a hablar en nombre de la iglesia adventista, porque él está desafiando a la iglesia adventista. Noten que no está desafiando a un miembro de la iglesia, sino que está desafiando a la iglesia adventista. Así que vamos a responder como adventistas del séptimo día. Así que primero vamos a refutar la mala interpretación que hacen de las citas, para después demostrar bíblicamente que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, siguieron guardando el Shabbat, el día santo de Dios. El único día santo de la semana es el Shabbat, el séptimo día, que equivale al sábado. Ahora, veamos la primera cita que manipulan los católicos, y en especial este sacerdote Luis Toro, para defender la santidad del domingo. Primer cita que manipulan. Es importante, hermanos, comprender que en la Biblia existen 8 citas bíblicas que hablan del primer día de la semana. 8 citas bíblicas. Y vamos a ver de que ninguna de esas citas dice de que hoy se deba de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo, o que ese día tenga algún atributo santo. Ninguna de esas 8 citas que se usan sostiene tal cosa. Solamente ha sido una manipulación que han hecho de las citas bíblicas. Y repito, en la Biblia solamente existen 8 textos bíblicos que hablan del primer día de la semana, y ninguno de esos sostiene de que se deba de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Simplemente estas citas se han manipulado y sacado de contexto por los católicos para defender el domingo.
Primer cita que manipulan, Juan 20, 19. Noten cómo dice Juan 20, 19. Me gustaría, hermanos, que estas citas las anoten para que ustedes las estudien y así poder sacar del error a nuestros hermanos católicos que están confundidos, siguiendo doctrinas y tradiciones de hombre. Primer cita, Juan 20, 19. Esta es la primera cita que manipulan para sostener de que los cristianos hoy deben de guardar el domingo. Y dice así, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esta cita los católicos la usan para sostener de que los cristianos deben de guardar el día domingo y no el sábado. Lastimosamente, hermanos, esta cita está sacada de contexto. El texto dice cuál era el objetivo de estar reunidos y dice que era por miedo a los judíos. No era porque estaban celebrando la resurrección de Cristo. No era porque estaban hoy conmemorando el nuevo día de reposo. No era porque el primer día de la semana iba a sustituir el día santo de Dios. El objetivo de esta reunión, lean, dice que era por miedo a los judíos. No encontramos en ninguna parte acá donde se diga de que los apóstoles estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Lo que está haciendo el sacerdote Luis Toro, como lo hacen los demás católicos, es torcer la Biblia, sacarla de contexto y añadir palabras que el texto no dice. Inclusive, vamos a notar que los discípulos aún no creían de que Cristo había resucitado. Por tanto, es ilógico y fuera de contexto pensar que los discípulos estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo un domingo, porque aún no creían en que Cristo había resucitado. Esto lo corrobora Marcos y Lucas. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14 dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad. Noten, era incrédulo. Y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Noten, los discípulos aún no habían creído. Parece que Jesús reprochó su incredulidad. Por tanto, es ilógico y fuera de contexto pensar que la cita de Juan 20, 19 significa que los discípulos estaban guardando el día domingo en honor a la resurrección. Inclusive, noten lo que dice Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 10 al 11. Lucas capítulo 24, versículo 10 al 11 dice, era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Noten que los discípulos no creían aún que Cristo había resucitado. Por tanto, ¿cómo es posible que iban a estar celebrando la resurrección de Cristo el primer día de la semana? Esto sería contradictorio. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, aquí queda refutada la mala interpretación que hace Luis Toro sobre Juan 20, 19, torciendo la cita y sacándola de contexto. La segunda cita que manipulan es la que está en Juan 20, 26. Juan 20, 26 dice así, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Recuerden, hermanos, que Tomás era el discípulo incrédulo. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Esta cita tampoco dice de que los discípulos estaban reunidos un domingo para conmemorar o celebrar la resurrección de Cristo. No dice el texto bíblico eso. Yo no sé de dónde habrán sacado eso. Ni el contexto inmediato, ni el contexto anterior dice tal cosa de que los discípulos estaban reunidos por esa índole. Lo más probable es de que Cristo apareció 8 días después con un objetivo, y era para amonestar la incredulidad del incrédulo Tomás. O sea que Jesús aparece en esta reunión no para felicitar a los apóstoles por estar guardando el día domingo en honor a la resurrección. El contexto dice que Jesús apareció 8 días después, o sea, un domingo, para reprochar la incredulidad de Tomás. Juan 20, 27 lo comprueba, que sería el contexto inmediato. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Si nosotros respetamos el contexto, vamos a notar de que Cristo apareció en esta reunión para reprochar la incredulidad de Tomás. No es que Cristo estaba probando que los discípulos estaban celebrando la resurrección de Él el primer día de la semana. El texto no dice eso. No podemos añadir palabras que el texto no dice. El texto y el contexto deben de ayudarnos a interpretar el pasaje bíblico. La tercera cita que manipulan está en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 2. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 2. Los católicos también manipulan esta cita para sostener de que los cristianos de la iglesia primitiva, después de la resurrección de Cristo, guardaban el domingo. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 2. Repito muchas veces la cita para que usted pueda tomar apunte y analizar la cita y leerla en el contexto inmediato. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Estos santos, vamos a ver, de que no son santos que están en el cielo, sino que son santos. Pablo se refiere a los cristianos que estaban en Jerusalén y que estaban pasando por una crisis económica. Y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. El texto es claro. Pablo dice que el primer día de la semana se recoja una colecta. Era una colecta que se iba a recoger, y el apóstol Pablo algún otro día, no se sabe qué día, iba a pasar a recoger su ofrenda. O sea que el texto no dice que los discípulos guardaban el día domingo en honor a la resurrección. Era que Pablo había pedido una colecta que se recogía el primer día de la semana para que él pasase cualquier día a recoger esa ofrenda, porque esa colecta que se recogía era porque en Jerusalén habían cristianos que estaban pasando por una crisis económica, había una pobreza. Esto lo corrobora el contexto, que es el versículo 3. 1 Corintios capítulo 16, versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo le pedía ofrendas a las iglesias para los hermanos de Jerusalén porque estaban pasando por una crisis económica. Había una pobreza extrema en Jerusalén y Pablo pedía una colecta. Hermanos, yo no sé por qué
la gente que sigue a estos individuos les cree sus mentiras y sus herejías. Ningún texto dice tal cosa de que los apóstoles se congregaban para guardar el día domingo en honor a la resurrección. Aquí dice que era una colecta que se recogía el primer día de la semana. No se sabe si en la casa o en alguna iglesia, en alguna reunión. No se sabe que esa colecta se recogía, se reunía, y cuando Pablo pasara, Pablo la llevase a los hermanos de Jerusalén. Noten, por lo tanto, es erróneo y fuera de contexto usar esta cita para sostener el descanso dominical, como lo sostiene este sacerdote Luis Toro, que es un experto en manipular y torcer la Biblia. Yo creo que usa el hipnotismo, y el hipnotismo hace que la gente que lo escuche no razone, no piense, no lea. Si toda esta gente que sigue a estas personas que andan engañando a las personas usando la Biblia, si la gente estudiara la Biblia por sí mismos, no se dejaran engañar por estos falsos maestros. Hermanos, lean las citas, se las estoy dando, y van a ver que ninguna de esas citas dice tal cosa, de que hoy los cristianos deban de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Ninguna de esas. La cuarta cita que manipulan está en Hechos 27. Hechos 27 también es una cita que la tuercen, la manipulan y la sacan de contexto para sostener el descanso dominical. Los católicos usan mucho también esta cita y dice así, Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. La versión King James en inglés o la Biblia de Jacobo dice que Pablo tenía que partir el día siguiente, o sea que iba preciso. Y dice, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Noten, hermanos, tampoco veo en esta cita que Pablo diga o que Lucas diga, porque Lucas está escribiendo el libro de Hechos, de que Pablo se haya reunido con los discípulos o con los hermanos de Troas para celebrar la resurrección de Cristo. El texto dice cuál era el objetivo de esa reunión. El apóstol Pablo había estado en Troas 7 días y él quería despedirse con esta reunión, y por eso es que la alargó. Era tan importante esta reunión que la alargó, y dice que al día siguiente tenía que partir. El contexto lo dice, que es el versículo 6, de que Pablo había estado en Troas 7 días, y al hacer esta reunión era porque se tenía que despedir. Hechos 26 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora dice el versículo 7 que Pablo hizo una reunión el primer día de la semana porque el día siguiente tenía que partir. O sea, el texto no dice que Pablo tenía que hacer esta reunión para celebrar la resurrección de Cristo. No dice eso. No dice tampoco que estaban celebrando el nuevo día del Señor. No dice que estaban celebrando el sustituto del Shabbat. El texto no dice por ningún lugar que los discípulos estaban reunidos o que Pablo estaba reunido por celebrar la resurrección de Cristo. Dice que esta reunión la hicieron porque tenía que partir el día siguiente. Inclusive estaba buscando algunos comentaristas lo que dicen respecto a Hechos 27 y me llamó la atención lo que dicen. Los comentadores han estado divididos en cuanto a si esta reunión se llevó a cabo en la noche del domingo o en la noche del día anterior, que sería el sábado. Esto es dependiendo cuál cómputo estaba usando Lucas, el que escribió el libro de Hechos. Si Lucas estaba usando el cómputo romano, entonces esta reunión se llevó en la noche del domingo.
Pero si Lucas está usando el cómputo hebreo, entonces esta reunión fue hecha la noche del sábado. Cualquiera que sea la interpretación, el objetivo de esta reunión, el texto nos dice que es porque Pablo tenía que partir el día siguiente y por eso despidieron esta reunión, dice, partieron el pan. Entre los discípulos era muy común partir el pan. Algunos sugieren que es la cena del Señor o era alguna comida que hacían como despedida. Cualquiera que sea la interpretación, el texto dice cuál era el objetivo de esa reunión. Es porque Pablo tenía que partir el día siguiente. ¿Estamos claros? Ahora, pasemos a la respuesta que queremos darle a Luis Toro, porque él está desafiando a los adventistas. Ahora, vamos a ver que los discípulos o los cristianos, como le llaman ellos, los discípulos después de la resurrección de Cristo, porque el tema es porque Luis Toro no quiere que se lo demuestren antes de la resurrección de Cristo. Luis Toro quiere que se lo presenten después de la resurrección de Cristo. Así que eso vamos a hacer en esta hora. Vamos a demostrar con pura Biblia que los discípulos, que es lo mismo que los cristianos, porque cristiano es aquel que sigue a Cristo, los discípulos, aunque eran judíos, pero eran cristianos, vamos a demostrar bíblicamente de que los apóstoles y los discípulos, después de la resurrección de Cristo, siguieron guardando el día sábado, el día santo de Dios. Y vamos a empezar. Primera evidencia bíblica. Mateo 24:20. Noten lo que está diciendo Cristo a sus discípulos. Ahora, antes de leer este versículo, quiero que leamos de que este mensaje de Mateo 24, Cristo se lo está presentando a sus discípulos. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Los discípulos, aunque eran judíos, pero eran cristianos. Mateo 24, 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿quiénes, hermanos? Los discípulos. Se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea que esto que vamos a leer, Cristo se lo está diciendo a sus discípulos. Mateo 24, 20. Noten cómo dice Mateo 24, 20. Dice así, orad, pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Noten qué interesante. Cristo le dice a sus discípulos, oren para que vuestra huida, ¿cuál huida? ¿De qué huida está hablando aquí Cristo? Para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Métanse a internet, busquen historia, pregúntenle a gente que sabe cuándo se cumplió esto. Se cumplió en el año 70 con la destrucción que hicieron los romanos a Jerusalén. Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Eso lo corrobora hasta la historia secular. Los romanos sitiaron a Jerusalén en el año 66 y la destrucción fue en el año 70. Y la huida, los discípulos tenían que hacerla en el sitio que fue en el año 66 después de Cristo. Ahí es donde los discípulos salieron a huir a los montes. ¿Y qué día iban a estar guardando los discípulos 40 años después de la resurrección de Cristo? Porque esto se cumplió en el año 70. Porque Cristo está dando una profecía. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. 40 años después de la resurrección de Cristo, los apóstoles
iban a estar guardando el sábado. Oren para que vuestra huida no sea en invierno, porque si era en invierno, por el agua y por el clima extremo, los discípulos iban a sufrir. Y si era en día sábado, los discípulos iban a estar congregados y eso hubiese sido fácil para que los romanos los exterminaran. Así que Dios le dice a los discípulos: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. 40 años después, los discípulos estaban guardando el sábado. 40 años después de la resurrección de Cristo, los discípulos iban a estar guardando el sábado, no sea en invierno ni en día de sábado. Y se lo estoy repitiendo para que se les memorice y lo puedan investigar, para que se den cuenta que los adventistas del séptimo día estamos en lo correcto, porque los adventistas del séptimo día sí estudiamos la Biblia, no solamente la leemos. ¿Qué día guardaban los discípulos? Después de la resurrección de Cristo, sábado, 40 años después de la resurrección. Noten. Veamos otro ejemplo. Lucas. Lucas es otro testimonio vívido que demuestra que los discípulos después de la resurrección de Cristo siguieron guardando el sábado. Lucas, hermanos, era un médico, era un investigador. Su libro lo escribió aproximadamente en el año 62. Y noten que 31 años después de la resurrección de Cristo, Lucas le llama al sábado mandamiento. Si Lucas hubiese querido dar a entender de que el sábado había sido sustituido por el domingo, Lucas en el año 62 no hubiese hecho referencia al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y en ese contexto, Lucas, hablando de las mujeres piadosas, entre ellas María, la madre de Jesús, nos presenta Lucas cómo estas mujeres guardaron el sábado. Alguien puede decir, pero esas mujeres guardaron el sábado antes de la resurrección de Cristo. Y tiene lógica lo que dicen, pero acá no es lo que las mujeres piadosas hicieron antes de la resurrección de Cristo, sino como Lucas presenta el sábado y lo llama mandamiento 31 años después de la resurrección de Cristo. Esto lo dice Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Lucas 23, versículos 54 al 56 dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Noten que Lucas está diciendo conforme al mandamiento. Si hubiese habido algún cambio en el día, Lucas jamás se hubiese referido al sábado conforme al mandamiento. Aquí Lucas está haciendo una referencia a Éxodo 20, versículos 8 al 11. Noten, hermanos, 31 años después de la resurrección de Cristo, Lucas, en el año 62, le está llamando al cuarto mandamiento conforme al mandamiento. Las mujeres piadosas, entre ellas María, era una fiel guardadora del sábado. Esta es otra evidencia contundente que Lucas presenta que el sábado no había sido alterado y que en el año 62 seguía vigente, porque de lo contrario, Lucas no hubiese llamado al sábado mandamiento. Ahora, vamos a demostrar que los discípulos seguían guardando el sábado después de la resurrección de Cristo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Noten que el libro de Hechos de los Apóstoles también fue escrito por Lucas.
Tanto el Evangelio de San Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles fueron escritos por Lucas. Lucas hizo una investigación acerca de la vida de Cristo y del ministerio apostólico. El libro de Hechos, hermanos, presenta la vida y el ministerio apostólico de la iglesia después de la resurrección de Cristo. Por tanto, vamos a ver de que Lucas sigue la misma hilación, presenta en lujo de detalles que los discípulos después de la resurrección de Cristo siguieron guardando el sábado como mandamiento. Veamos algunos ejemplos. Los discípulos reconocieron que la lectura de la ley y los profetas se hacía en sábado. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 27. Hechos 13, 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de sábado, las cumplieron al condenarle. Noten que los discípulos están reconociendo que donde se leía la ley y los profetas, la ley eran los escritos de Moisés y lo que decían los profetas, se leía los sábados en la sinagoga. Esto lo corrobora también Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde he leído cada día sábado, cada día de reposo. Noten que los apóstoles reconocieron que donde se debía estudiar la Torá, las escrituras del Antiguo Testamento, eran el día sábado, no el primer día de la semana. Otro ejemplo, Pablo y los otros discípulos se congregaban en sábado tanto con judíos como gentiles conversos. Y esto es bien interesante porque los católicos dicen o argumentan: admitimos que Pablo se reunía, pero lo hacía con judíos. Error. Dice que también lo hacía con gentiles conversos, que se congregaban en la sinagoga los sábados para escuchar las escrituras. Y esto lo hacía Pablo, tanto con judíos como gentiles conversos. Hechos 13, 14 dice: ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron. Noten, esto lo corrobora también Hechos capítulo 13, los versículos 42 y después nos pasamos al versículo 44. Leamos primero el versículo 42 del capítulo 13 de Hechos. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Noten que Pablo se reunía con judíos y gentiles. Parece que es un error decir de que Pablo se reunía simplemente para alcanzar a los judíos, porque también lo hacía con gentiles, claro, gentiles conversos. Y dice el versículo 44 de Hechos capítulo 13: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No podemos pensar de que todos eran judíos. Allí habían judíos y gentiles conversos. Casi toda la ciudad se congregó un día sábado para escuchar la palabra de Dios. Inclusive, la Biblia enseña que Pablo discutía en la sinagoga los días de reposo. Hechos 18:4. Hechos 18:4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Noten que Pablo tenía la costumbre de congregarse los sábados a estudiar las escrituras para enseñarle a los judíos, a los gentiles y a los griegos.
Noten, esto lo corrobora también Hechos 18:11. Hechos 18:11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses Pablo, enseñándoles la palabra de Dios. Note que Pablo estuvo allí 1 año y 6 meses. Ahora, haga la cuenta a cuánto equivale 1 año y 6 meses. ¿Cuántos sábados hay allí? Yo hice la ecuación y me salieron 72 sábados. En 1 año y 6 meses hay 72 sábados. Y Pablo estuvo con ellos 72 sábados. Noten, hermano, porque esa era la costumbre de los apóstoles y los discípulos, congregarse el sábado, porque reconocían de que el sábado es el único día santo. Por eso, hermanos, no podemos poner la Biblia en contra. No podemos poner 8 textos bíblicos que hablan del primer día de la semana en contra de 58 versos que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que presentan de que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, se congregaban los sábados en las sinagogas para estudiar las Escrituras. Inclusive, la costumbre de los apóstoles, noten que no estamos hablando de un día inusual donde Pablo se congregó, como lo hizo en Hechos 27, que fue porque tenía que partir. Vamos a ver de que la costumbre de reunirse los sábados era común entre los discípulos. La palabra costumbre es la misma que se usa en Lucas 4:16. ¿Qué día se congregaba Cristo en la sinagoga? Vamos a ver de que era el sábado. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre es algo que se hace de continuo, es un hábito. Vamos a ver que los discípulos también tenían esa costumbre de congregarse el sábado. Hechos 16:13. Hechos 16:13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, noten donde solía hacerse, o sea, era una costumbre, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y noten cuándo se hacía esto: los días de reposo, los días sábado. Hechos 17:2 lo deja más en claro. Hechos 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba. ¿Cómo podemos poner en contra a Pablo contra Pablo? Por eso es que es ilógico usar Hechos 27 para sostener el descanso dominical, porque Pablo conocía perfectamente las Escrituras y sabía que el día que se debe de congregar el pueblo de Dios para conmemorar la creación y adorar al Creador y estudiar las Escrituras era el día sábado. Hechos 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba. Es la misma palabra de Lucas 4:16. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días del sábado discutió con ellos. Esta palabra discutir significa estudiar las Escrituras. Hermanos, ha quedado más claro que los adventistas del séptimo día estamos en lo correcto. Hemos demostrado de que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, siguieron guardando el día sábado. Lo demostramos con el año 70, Mateo 24:20. Lo demostramos con Lucas, año 62. 31 años después de la resurrección de Cristo, Lucas corrobora que las mujeres piadosas guardaron el sábado conforme al mandamiento. Vimos que después, 40 años después de la resurrección de Cristo, en el año 70, y en el sitio de Jerusalén,
los discípulos también iban a estar guardando el sábado. Y lo hemos demostrado con el libro de Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos se congregaban en las sinagogas, tanto con judíos y gentiles, para estudiar las Escrituras. Y hubieron muchos casos donde el pueblo, casi toda la ciudad, iba a escuchar la palabra de Dios los días sábados. Hermanos, esperamos de que este sacerdote católico pueda retractarse y pueda convertirse y pueda bautizarse en la Iglesia Adventista, porque la Iglesia Adventista ha respondido con la Biblia sola. No hemos usado otro libro, hemos usado solamente las Escrituras para demostrar que después de la resurrección de Cristo, los discípulos o los cristianos seguían guardando el día sábado conforme al mandamiento. Espero que muchos católicos puedan ver este tema y puedan salir del error y puedan reconocer de que el domingo no posee ninguna santidad. El domingo es el primer día de la semana, y aunque Cristo resucitó el domingo, pero eso no significa que el domingo deba guardarse en honor a la resurrección. Los apóstoles, y esto es lo que ignoran muchos católicos, y hasta protestantes lo ignoran, los apóstoles, los discípulos, o los cristianos, como le quiera llamar usted, tenían dos emblemas, dos ceremonias que a través de esas ceremonias recordaban la muerte y resurrección de Cristo. Nunca usaron el domingo para eso. Noten, hermano. Por eso es que usted va a encontrar que en los 8 textos bíblicos que hablan del primer día de la semana, ni uno, yo los desafío, ni uno dice de que se deba de guardar el día de domingo en honor a la resurrección de Cristo. Porque la iglesia primitiva no hacía eso. Nunca lo hizo. Nunca usaron el domingo para eso. El domingo era un día de trabajo común. Mientras que los discípulos tenían dos emblemas que recordaban la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando practicaban esas dos ceremonias, la iglesia primitiva, los discípulos recordaban la resurrección de Cristo. ¿Cuáles eran esos dos emblemas o esas dos ceremonias? La Santa Cena, no misa, la Santa Cena y el bautismo. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y noten el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Cuando los apóstoles partían el pan y celebraban la cena del Señor, a través de este rito recordaban la muerte y resurrección de Cristo. Nunca usaron el primer día de la semana. Esto solamente ha sido invento de la Iglesia Católica. ¿Qué otro rito recordaba la muerte y resurrección de Cristo? Era el bautismo. El bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Cuando se aplicaba el rito, los discípulos recordaban la muerte y resurrección de Cristo. Pablo lo dice, Romanos 6:4. Romanos 6:4, noten cómo dice. Porque somos sepultados juntamente con Él. Noten que el bautismo es un tipo de sepultura, es un símbolo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Porque a través del bautismo recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, el domingo, aunque es un día creado por Dios, pero al ponerlo en la Iglesia Católica como un día especial que se deba de guardar por encima del santo día de Dios, que es el sábado, el mundo está siguiendo una tradición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un sistema
que está fundamentado en doctrinas y mandamientos de hombre. El observar el día domingo carece de fundamento bíblico. No hay ninguna base para guardar el domingo. No existe. Por más que tuerzan la Biblia, no lo encontrarán. Por eso, hermanos, los adventistas tenemos que ser estudiosos para poder desmantelar todas estas falsas doctrinas que propaga la Iglesia Católica y en especial este sacerdote Luis Toro, que anda engañando a miles de personas que no estudian la Biblia. Así que, hermanos, esperamos que Luis Toro se pueda convertir al adventismo y se bautice en la Iglesia Adventista y pueda retractarse en público y admitir que los adventistas estamos en lo correcto. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase que hemos tenido y por esta respuesta que le dimos a este sacerdote Luis Toro. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque permitiste que pudiésemos responder a este sacerdote católico que anda engañando a muchas personas, tergiversando la palabra de nuestro Dios. Nos hemos dado cuenta que las citas que se usan para guardar el día domingo han sido sacadas de contexto y dicen otra cosa. También nos hemos dado cuenta que la Biblia apoya desde Génesis hasta Apocalipsis que el día que se debe de guardar es tu día santo, que equivale al sábado. Es el cuarto mandamiento de tu ley, el día que tú santificaste desde la creación. Gracias, Padre, por dar este mensaje a la Iglesia Adventista. Gracias por permitir que tu pueblo escuche este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.